Vamos a arrancar con un primer tema y es que de parte de Morena se pide, se exige que vaya a comparecer Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, que explique al pueblo de México qué está pasando con el dinero del INE para la consulta de la revocación de mandato. Esto lo dijo el senador morenista César Cravioto. Vamos a ver. La comparecencia de Lorenzo Córdoba. ¿Cuál es el fundamento de esta comparecencia? Bueno, pues que nos explique por qué, teniendo 3 veces más presupuesto que lo que tuvo en la consulta de juicio a expresidentes, por qué va a poner el mismo número de casillas que la que se puso en aquella consulta. La única explicación que ha dado el INE al respecto es que ahora va a tener que capacitar a quienes serán los funcionarios de casilla, pero por una capacitación o por capacitación de los funcionarios de casilla, pues no se justifica que nos cueste 3 veces más una consulta que se hizo hace unos meses a esta consulta que se hará el próximo 10 de abril. Entonces esperemos tener a Lorenzo Córdoba máximo en 2 semanas en este Senado de la República para que le explique a los senadores, a las senadoras y al pueblo de México qué está pasando con el dinero del INE para la consulta de revocación de mandato. Y es que es sumamente distinta la postura de algunos senadores morenistas a la de su coordinador de bancada. Yo, perdónenme, voy a regresarle un poquito a ver el video, porque yo en ningún lado, en esa imagen, veo a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal vela para sus intereses y su rueda de prensa la da aparte. O sea, todos los senadores morenistas dan rueda de prensa y él aparte, él no da rueda de prensa con los morenistas. Vemos aquí la postura del senador César Cravioto, que es de los que más me ha gustado cómo platican y cómo defienden, porque eso es lo que hay que hacer en las cámaras, defender la postura de la 4T. ¿Por qué? Porque los intereses de la derecha pues, son defendidos por la derecha. Y es que también el día de ayer el senador Damián Cepeda, pues por fin se sinceró, a diferencia de ¿cómo se llama? El Julen Rementería, que decía que estamos entrando en una crisis como nunca se había vivido. Xochitl Gálvez también diciendo que si no fuera porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania, lo que sucedió en Michoacán sería un escándalo internacional, que tendrían que intervenir diferentes países para aclarar ¿cómo le dijeron ellos? Ejecución, ¿no? No, bueno, se me fue el término que usaron los de Reforma, para aclarar este suceso que pasó en Michoacán, este fusilamiento que se dio en Michoacán de más de 17 personas, dato que hasta el día de hoy todavía no se tiene claro. Pues bueno, Damián Cepeda pues se sincera, y es que dice, en el pasado la política contra la inseguridad fracasó. Qué bueno que lo reconozca Damián Cepeda, porque eso es lo que nos molesta de los panistas, que se hacen los obsisos. No, esto nunca había pasado. ¿Cómo chingados? No, ¿cómo no va a haber pasado? Si todos vivimos la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Bueno, Damián Cepeda reconoce el fracaso de los gobiernos anteriores, claro, también dándole su lleguecito al gobierno del presidente López Obrador, asegurando que en esta administración pues también se le ha quedado a deber al pueblo en materia de inseguridad. Vamos a ver. Días hasta que escuche la presidencia de la República y el gobierno en que se tiene que corregir inmediatamente la estrategia de seguridad pública en este país. Hay un fracaso absoluto en materia de seguridad en México y es momento que se reconozca y se haga algo al respecto. Hemos estado señalando y lo reiteramos hoy, lo que pasó hace unos días no puede quedar como una anécdota. La masacre, el fusilamiento, aunque le moleste
al gobierno que se diga como son las cosas, porque parar contra una pared de unas personas, 17, y fusilarlas es un fusilamiento, no es un intercambio entre bandas. Ese fusilamiento no puede convertirse en la normalidad en México. Y eso es lo que está pasando, compañeros. Basta de echar culpas. Quieren que se acepte que fracasó la política de seguridad en el pasado. Cuando menos yo no tengo ningún inconveniente. ¡Claro que fracasó! Tenemos un problema enorme en México, pero eso no resuelve el problema. Hoy también está fracasando y hoy hay más violencia que nunca. Cada 6 días, son datos públicos del gobierno. En México hay un multihomicidio, es decir, matan a más de una persona en un solo momento. Y muchos de ellos son masacres. ¿Y saben qué está pasando? Que una desgracia tapa la otra. Lo decía yo apenas hace unos días. Hace unos días, Caborca, Sonora, era el escándalo. Hace unos días más, Zacatecas era el escándalo. Otros días más y Colima. Y ahora resultó que es el fusilamiento en Michoacán. ¡Basta! ¡Basta! No se pongan a la defensiva. Gobierno, presidente, no se ponga a la defensiva. Pues ahí está lo que dice Damián Cepeda, que contrasta bastante con lo que dice Julen Rementería. Que vamos a recordar este momento que se dio hace apenas un día, donde ahí sí, este grupo de senadores panistas sosteniendo carteles de Estado fallido y México de luto, reclamaban y reprochaban que esto jamás había pasado en México. Vamos a ver. Que la circunstancia por la que hoy nos encontramos, tenemos que lamentarla. Estamos en México ante un gobierno fallido. Lo ocurrido en Michoacán es inconcebible. El presidente de la República en muchas ocasiones se ha jactado de decir que conoce todo lo que pasa, que está informado, que el presidente de la República sabe lo que está sucediendo. Casualmente, de San José de Gracia no sabe nada. ¿Por qué pretenden insistir en que no han encontrado cuerpos? En minimizar el hecho. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿En dónde está el gabinete de seguridad? Ese que se reúne cada mañana a discutir, dicen, los problemas de la agenda en esa materia. Pareciera que solo se reúnen a platicar o a tomar café, pero no hay una estrategia clara que a partir de esas reuniones, que las han tenido por decenas, centenas ya de veces, pueda descifrarse como una estrategia para lograr la pacificación. No se puede pensar en que las autoridades de seguridad se hayan enterado por las redes sociales respecto a estos hechos tan lamentables, terribles hechos que están sucediendo. Lo que hoy ocurrió, o estos días pues ocurrió en Michoacán, de no ser por el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, sería nota mundial. Hablar de civiles retenidos y fusilados no se había visto en México. Y ojalá nunca más se vea. No se había visto en México. Me encanta ese video de Julen porque demuestra la realidad de lo que son los panistas. El cinismo, pues no sé, no creo ni siquiera que se les olvide lo que pasó. Simplemente, pues son cínicos e intentan venderle a las nuevas generaciones pues esta indignación que tienen ellos por la inseguridad. Se les olvida la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Se les olvida las decenas de cuerpos que veíamos en los puentes a lo largo y ancho del país. Ahí está, creo que queda bastante clara la postura de los panistas, por lo menos la de Julen, este senador panista, que hay que comentarlo también. Es sumamente cercano
a Ricardo Monreal, es de los que ha venido apoyando y empujando para que liberen a José Manuel del Río Virgen, que probablemente está por salir en los próximos días. Pues dentro él, junto con Monreal, junto con Dante, han sido los principales artífices de este golpeteo en contra del gobernador Cuitláhuac y de este suceso de ultrajes a la autoridad. Y también hablando de este tema de ultrajes a la autoridad, ya entrando a ello, la senadora de Morena, Antares Vázquez, afirmó que el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz fue aprobado en el 2003. ¿Por qué? Derivado a lo que dijo ayer el presidente, donde decía que bueno, este delito, la autoridad se debe de respetar, pero ese respeto se tiene que ganar también de parte de las diferentes autoridades. Y se atacaba al gobernador Cuitláhuac por este hecho. Y hay que decirlo muy puntual. Para empezar, Veracruz no es el único estado que mantiene el delito de ultrajes a la autoridad. Son 17 entidades las que tienen este delito dentro de su código penal. Ahora, la Suprema Corte dice, oye, tienes que sacar eso porque va contra los derechos humanos. No es contra Cuitláhuac. Recordemos, reiteremos, este delito de ultrajes a la autoridad se aprobó en el estado de Veracruz en el 2003, cuando Morena ni existía, cuando Cuitláhuac ni figuraba. Es decir, es una tontería, una reverenda estupidez intentar culpar al gobierno, sobre todo a Cuitláhuac, y que calificarlo de autoritario por el delito de ultrajes a la autoridad cuando este tiene casi 20 años dentro del Código Penal. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer la senadora morenista Antares Vázquez. Que ayer el grupo parlamentario del PAN vino otra vez a rasgarse las vestiduras por el tema de Veracruz y que lo que el gobernador Cuitláhuac García era una burla, así lo dijeron ayer. Y yo quiero decir, hay que refrescar la memoria. Ya sé que a ellos no les gusta que hablemos del pasado, nada más que el delito de ultrajes a la autoridad fue aprobado en el 2003 por el PAN, por el PRIAN. Fue una propuesta del gobernador priista de aquella época, pero que fue votado por los diputados locales del PAN, entre los que se encontraba, de acuerdo con el acta que tengo de la sesión de ese día, del 13 de octubre de 2003, es información pública, está Julen Rementería, entre los que votaron a favor de incluir ultrajes a la autoridad de una forma además bastante ambigua, que es lo que la Corte corrigió ahora. Yo quiero informarle a la población en general que la Corte corrigió la redacción ambigua del 2003, que un día antes que la Corte, el Congreso del Estado de Veracruz, hoy de mayoría panista, también derogó una serie de cuestiones respecto a ese delito que eran ambiguos, de tal manera que no hay problema. El gobernador Cuitláhuac ya presentó una iniciativa para dejar cubiertas las formas de delitos y que los delincuentes no salgan, pero no hay ningún problema al respecto. Pero además, para que vean la hipocresía panista, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, en aquel momento en que ellos aprobaron el delito de ultrajes a la autoridad, dijo, de acuerdo con información pública que está en la Gaceta Parlamentaria, dice, cito textualmente, momento histórico pero de gran responsabilidad. La fracción legislativa que me honro en coordinar está satisfecha con esta iniciativa de código, pues muchas de sus partes son aportaciones nuestras, pero lo que más nos llena de orgullo, y lo digo sin protagonismo alguno. Pues ahí está un pequeño resumen de lo que se dio el día de ayer en la Cámara de Senadores. Ahí está la postura y sobre todo pues vemos cómo pues los panistas, los conservadores siguen atacando a Cuitláhuac García después de que pues el mismo Julen votó a favor del delito de ultrajes a la autoridad.